en este mismo instante y voy a proceder a cerrarles los micrófonos a todos. Ahí están. Ya, para partir. Yo no estoy muteada, ¿no? ¿Me escuchan? No, perfecto. Vamos a compartir. Está todo bien, Milena, así que sigue nomás. Sí, ya es que ahí estamos, pues, compartir la pantalla. Ya. Ay, se me fue una. Ya. Bueno, me quedó como bien larga la presentación de la Andrea, porque hay hartas cosas que decir, esa foto me encanta. Es en, ¿cómo? Siempre se me olvida cómo se dice, Widulafken en Panguipulli, Widulafken en Panguipulli. Ahora vamos a hablar de eso. El orden de las fotos, bueno, ese sí es una foto antigua del primer taller de Andrea en Valparaíso. El orden no es exactamente cronológico, aunque más o menos. La idea es que yo voy a ir contando de la vida de la Andrea y la trayectoria y cómo partió la cerámica, y vamos a ir compartiendo imágenes que no necesariamente todas calzan con lo que estoy hablando, ¿no? Pero de ahí vamos a ir viendo. Bueno, hay dos conceptos que se repiten cuando uno conversa con Andrea sobre su trabajo. Uno es la relación con el material, idea que también formula a veces como dejar que se exprese el material, y el otro eje conductor es la palabra investigación. Podríamos decir que Andrea es una incansable, metódica, apasionada y entregada investigadora del material mineral cerámico. Eso es lo que la mueve, mucho más que obtener una pieza terminada. Esas son de las primeras piezas de la Andrea en los 90. Es esa búsqueda experimental lo que la impulsa y la compromete en los diversos procesos de indagación constructiva, desarrollos de esmaltes, tipos de quema, o en las maneras siempre diferentes de jugar con la dialéctica de expansión y contracción de la arcilla, en los que ella se ha embarcado durante sus 30 años ya como ceramista. En YouTube hay un video de una demostración que Andrea hizo en el 13º Simposio Internacional de Cerámica en Avellaneda, Argentina, el 2018, por si alguien lo quiere ver, donde se resume esto que les digo así, ella lo expresa así: no es lo que me interesa la cosa. Una vez que sale del horno me deja de importar. La pieza para mí es información, es un disparo para la próxima. Otros temas que también se repiten en el diálogo con Andrea son colaboración y comercio justo, porque desde el primer día en que la llamó el barro, y también mucho antes de ello, ha estado involucrada con mucha convicción en proyectos colectivos de cooperación, de creación, de educación y de intercambio de saberes, siempre buscando que en la cadena cada cual tenga el lugar que merece y que le corresponde, con reconocimiento, retribución y dignidad. Es algo que también la define, ese modo de trabajar. Y ahora hagamos un poquito de historia. Vámonos a Córdoba, Argentina, donde Andrea Layana nació, creció y se tituló de abogada por la Universidad Nacional de esa ciudad en 1989. Hija de un anticuario que en la parte de atrás de su negocio mantenía un taller de restauración, la ceramista reconoce en ese legado su primera aproximación al trabajo manual. Sin embargo, su encuentro con el barro ocurriría mucho más tarde. Andrea antes estaba demasiado ocupada haciendo otras cosas. A media tarde, apenas terminaba sus estudios universitarios, se subía a una motito y partía a alfabetizar a adultos en una comunidad rural de la zona de Cortaderos. Se trataba de una localidad donde los habitantes se ganaban la vida cortando ladrillos. No sé si serían sincronías premonitorias. Una vez que egresó, se fue a trabajar allí mismo a cargo de un consultorio jurídico comunitario y dio clases de instrucción cívica y derechos humanos en una escuela técnica. Militaba, le interesaba lo social y por las noches era actriz. Andrea Layana era actriz. Y el teatro, hay una foto por ahí que me mandó, no la pusimos en el PowerPoint, increíble. Bueno, el teatro era lo que más la apasionaba. Su compañía además había alcanzado reconocimiento, se aprontaban a iniciar una gira latinoamericana con una versión de Bal de Bertolt Brecht, que les había valido aplausos, buenas críticas, y de repente todo se vino abajo.
Un quiebre interno, una disputa, el fin del sueño, se acabó la compañía. Y ese episodio fuerte para todos los miembros de ese elenco, para Andrea implicó un antes y un después. Porque, bueno, vino la pregunta, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo seguir? ¿Qué hago con mi vida? Y ocurrió que con su hermana Patricia, que está aquí en este Zoom, habían venido de vacaciones a Chile un par de años, a Tongoy, y Patricia, musicoterapeuta, se había quedado a vivir acá. Así que Andrea dijo, la voy a ir a visitar. Era 1991 y ambas se instalaron en una comunidad un poco hippie en Reñaca. Trabajaban para CCU, para la Compañía de Cervecerías Unidas, pintando a mano tableros de mesa para pubs, con motivos alusivos a cada bar, una onda muy noventera. Así lograron juntar lo suficiente para comprar una citroneta y en ella, en el verano de 1992, partieron a Tongoy. Al regreso, en una fiesta playera, Andrea se encontró con Diego Lorenzo, a quien ya conocía, porque él, que era ingeniero mecánico y estaba hastiado de la monotonía que le ofrecía su trabajo y la vida santiaguina, solía visitar a un amigo que también vivía en esta comunidad hippie de Reñaca. Andrea y Diego se encontraron esa noche de verano y no se han separado desde entonces. No contamos esto para contar la historia de amor, no más, sino porque para lo que a nosotros nos atañe, lo importante es que fue en ese momento, a partir de esa unión, cuando comenzó la historia de la ceramista. Porque el viaje cerámico de Andrea ha sido en equipo con Diego. La pareja arrendó una casa en el Cerro Alegre de Valparaíso y usando una herencia que recibió Andrea de su abuela, pusieron en marcha una tienda de diseño artesanal contemporáneo. Se llamó Compañía de Indias y existió durante casi 13 años. Primero tuvo un local en la calle Valparaíso y luego otro en el Mall Marina Arauco. Visitaban talleres artesanales, escogían con esmero a los proveedores y ahí Andrea se fue fascinando con la arcilla. Hoy, revisando cuadernos antiguos, se ha sorprendido descubriendo que le compró entonces piezas a quienes luego se han convertido en sus maestras, en sus amigas e incluso en sus alumnas, como la Trini Correa, por ejemplo. Recuerda Andrea, iba donde la Lise Moller, donde Joan Morrison y alucinaba con los talleres cerámicos. Era tal su fascinación que un día Diego le dijo, te voy a construir un horno. Y lo hizo, le construyó un horno. Entonces vino la pregunta, ¿qué le metemos al horno? Este es quizás el único caso de una ceramista que empieza fabricándose el horno antes de haber elaborado algo para quemar dentro de él. ¿Ah? Primero vino el horno en este caso, después vinieron las piezas. Y ahí la pareja inició un proceso intenso de experimentación. Siempre hemos sido muy autodidactas, dice Andrea, y ello me ha marcado. Por eso tal vez me muevo rápido de una técnica o de un proceso a otro. No me quedo mucho rato en una sola cosa porque lo que me gusta es aprender. Indagaron en el vaciado y contrataron a un maestro alfarero, Sergio Porflit, con el cual Diego aprendió a tornear y dice Andrea que lo hizo maravillosamente. Ella, por su parte, tomó un curso con Lise Moller. Adquiridos los conocimientos básicos, se lanzaron a hacer producción propia para la tienda, unas 500 piezas al mes. Estas primeras piezas que veíamos acá tenían que ver con esa cerámica utilitaria para surtir a la tienda. Diego trabajaba en el torno y ella en las placas y en el esmaltado. Y así se pasaron varios años. Nació su hija Julieta, Diego aprendió esmaltes con Joan Morrison y comenzaron a desarrollar los suyos propios. Por entonces también se unieron a un programa de Cercotec llamado Manos Maestras, consistente en una cooperativa de artesanos de excelencia que hacía ferias recurrentes y mantenía una tienda en el centro de Valparaíso. Siempre en esta cosa de trabajo colaborativo. Comenzaron a construir la casa de Reñaca, que muchos de nosotros conocemos, y que aparte de ser la vivienda de la familia Lorenzo Layana, hoy alberga la escuela, taller y tienda Ceramistas de Reñaca. La nueva vivienda abrió otras posibilidades. Partieron las clases y se iniciaron en la investigación del raku, que duró muchos años y que sustenta la especialización en raku, naked raku, carbonizaciones, sigilatas y engobes coloidales, que Ceramistas de Reñaca ofrece actualmente en sus seminarios nacionales e internacionales. Todas estas son piezas de Andrea.
Pero llegaron tiempos difíciles después. Este es el primer Naked Raku que hizo la Andrea. Ahogada por los costos fijos excesivos de la lógica del mall, la tienda Compañía de Indias tuvo que cerrar y también terminó el proyecto de Manos Maestras. Fue muy duro, recuerda Andrea, de ese tiempo porque el único ingreso que teníamos eran las clases. Además, le pasó otra cosa muy difícil. Tuvo una epicondilitis en el codo que la obligó a someterse a una cirugía y quedó con secuelas súper dolorosas. Por más de un año no pudo usar el brazo, dice Andrea. Criaba a la Julieta, tenía una casa, un jardín y una vida de taller, pero no podía tomar en brazos a mi hija, ni jardinear, ni cocinar, ni tornear, ni esmaltar, ni modelar. Nada. Me sentaba en las escalinatas del taller y miraba el cielo. Eso hacía. Tal como el momento de venirse a Chile, encontrarse con Diego e instalar la vida que entonces comenzaron fue crucial en su devenir como ceramista, Andrea guarda otro hito clave en su camino, el año 2010, cuando viajó por primera vez al Penland School of Crafts en Carolina del Norte, en Estados Unidos, becada para tomar un curso que se llamaba Japanese Style. Este curso lo dictaba Judith Duff. Fue una epifanía, cuenta Andrea. Yo había trabajado siempre controlando mucho el diseño. Diego se sentaba al torno y yo miraba y corregía. Dale más curva, amplía la base, qué sé yo, buscando que todo estuviese en su lugar. Acababa de terminar una terapia psicológica cuyo gran desafío había sido cómo soltar el control en todos los aspectos de mi vida. Y de repente en este curso estaba ahí Judith hablando de Wabi Sabi. Y todo se me integró. Por primera vez comprendí cómo mis procesos internos se mezclaban con mi trabajo, pude poner en palabras asuntos que antes solo intuía y descubrí una nueva manera de relacionarme con el material sin intentar controlarlo. Fue liberador en todos los ámbitos de mi existencia y desde entonces es el lugar desde el cual me relaciono con el material. Wabi Sabi es un término japonés que destaca la belleza de las cosas imperfectas, modestas y efímeras. Es la valoración de las cosas humildes, cambiantes e incompletas. Poco después, al volver a Santiago, una vecina le regaló el horno a gas. Y en palabras propias, a Andrea se le abrió otro camino alucinante. La energía del fuego vivo te hace parte de la quema. Estás tomando decisiones todo el tiempo. Se involucró en ese proceso y se zambulló en los esmaltes chinos. Aquí estamos viendo parte de ese trabajo. El horno a gas fue para Andrea realmente como un disparador, ¿no? Luego vino la investigación en paper clay, una técnica que Andrea no solo maneja con pericia, sino que también, sino que también enseña. Partí por curiosidad para ver cómo funcionaba, cuenta. Les propuse a mis alumnas investigar. Miramos tutoriales en internet y empezamos a trabajar. Junto a Jackie Shapiro, ceramista y alumna, motivadas por la inspiración que les proponía la exposición Blanco de Esteca, en la cual participarían, se lanzaron poco después a ensayar con paper porcelana. Aquí tenemos algunos de los trabajos de Andrea en paper porcelana y paper clay. Y vamos a llegar, se me fue, acá está. Esta obra, Mater, es fruto de dicha investigación. Es una pieza que para Andrea tiene especial significación y vamos a hablar de ella más rato para que ella lo relate. En fin, hay tantísimo que contar. Andrea creó y dirigió durante 3 años, entre 2002 y 2005, talleres de cerámica, orfebrería y vitrofusión para personas con alteraciones psiquiátricas en la Corporación Bresky, un centro diurno de salud mental de la Quinta Región. Desde el 2017 asesora y capacita a la agrupación de alfareras Huidulafquén de Panguipulli. Estas son imágenes de ese trabajo. Ha sido varias veces becada en el Penland School of Arts y en 2015 dictó un seminario sobre... No sé por qué no avanza esto. Hoy no me avanzó más el... Esto es alguno de los viajes de Andrea, ¿no?
dictó ella un seminario de estilo sudamericano, la distintiva elegancia sudamericana, algo así se podría traducir, en el Adama Clay Studios en Doctorville, Wisconsin. No es la foto misma, pero es parte como de estos viajes. Ha participado la Andrea en más de 20 exposiciones colectivas, fue invitada a la Feria de Diseño de Milán, y el año pasado, la imagen es de ese momento, viajó como artista invitada al Simposio Internacional de Cerámica Artística en Sassama, Japón. Entre los reconocimientos que ha recibido, destaca la primera mención en la 105ª versión del Salón Nacional de Artes Visuales en Argentina. En 2016, con esta obra que vemos acá, que es el Requiem para el bicho canasto, del cual también Andrea nos va a tener que contar porque es una obra muy especial y que también tiene historia. Dice Andrea, mi búsqueda siempre ha sido descubrir el comportamiento del material, ponerle atención, conectarme totalmente con él durante un tiempo. Puede que lo haga a través de una técnica o de un procedimiento, como ponerle ácido muriático a una pieza y ver cómo reacciona. Pero lo que está detrás es mi interés de descubrir sus modos, sus reacciones, el proceso de contracción y expansión, las tensiones, llevar a extremo las posibilidades. Pueden pedirle a Andrea que les mande, a quienes estén interesados, un trabajo interesantísimo que escribió sobre ella y sobre su labor como ceramista, Florencia Serra, que es una aspirante a una maestría en artes y que estaba interesada en buscar un corpus teórico desde el cual fundamentar una crítica a la obra cerámica. Esto es medio complejo, pero es muy interesante lo que plantea Florencia. En la tesis, muy en resumen, ¿no?, que ella escribe sobre el trabajo de Andrea, situándose en la lógica del posthumanismo, a partir de una visión antropocena, donde el hombre ya no es considerado ni más importante, ni mejor, ni punto de referencia para valorar a otras formas vivientes y no vivientes de la Tierra, Florencia Serra sitúa al mineral cerámico como un elemento con vida, con movimiento y cambios, cuyo tempo excede a los nuestros. Un elemento lento cuyos átomos se modifican por acción del calor y el enfriamiento. Desde ese marco de referencia, observando el trabajo de Andrea en la serie de organismos minerales y otras rarezas, que es lo que veíamos, se me fue, están más atrás, no sé dónde están, ahí, esos son los organismos minerales y otras rarezas. Florencia siguió el proceso en vivo, ¿no?, de trabajo de Andrea en esta serie durante el Simposio Internacional de Avellaneda del 2018. Y a partir de esta observación y con este planteamiento teórico detrás, ella dice, la llana se refiere a un pensamiento estético que se sostiene en la simplicidad y la naturalidad, en el extremo opuesto de las concepciones humanistas clásicas que pretendían el control de la naturaleza, ser permanentes, pulcras y universales, pregonando el aspecto funcional y utilitario. En esta producción, dice Serra, la artista se centra en la exploración de la materia. Prueba, mezcla, observa, analiza, espera, reflexiona y vuelve a probar. Artista y materia entran en una dimensión donde gobierna el diálogo por intercambio, habitando una zona metamórfica. Y concluye. Podemos advertir que más allá del esfuerzo de Andrea Layana en dejar ser a la materia, sus obras llevan impresa el registro de sus decisiones. Seleccionar, mezclar, embeber, esperar, separar, hornear, observar o morteriar, entre otros. Y estas decisiones quedarán como testimonio en el barro. Al conmoverse en todo su accionar, bullendo, fluyendo, craquelando, agrietando, quebrando, reaccionando. La artista propone las condiciones, dice Serra, luego se retira para ceder lugar al desarrollo de la materia. Bueno, mucho que conversar, Andrea Layana, que está aquí con su entrevistadora Pilar Correa, creadora y codirectora de estos diálogos de cerámica, acción y reflexión, quien ahora está en el podio de los interrogados. Ya pues, socia, vamos a abrir el diálogo. Doña Pilar, dispare usted. ¡Wow! ¡Wow! Está contundente el trabajo de la Andrea, es bien impresionante ver O sea, yo todo encuentro que está casi todo dicho, encuentro súper difícil de preguntar,
pero tengo miles de preguntas al mismo tiempo. Preguntas muy dispares, unas que pareciera que no tuvieran tanto sentido, pero la tienen. Lo primero es que, como que en este ciclo se han presentado ceramistas desde la materialidad, desde la factura, desde lo social, desde la juventud contemporánea, desde lo femenino, de lo íntimo, qué sé yo. Quisiera saber cuál es el hilo conductor que define tu trabajo más allá de lo material en este proceso, en tu proceso circular, personal. El hilo conductor yo creo que básicamente tiene que ver con una curiosidad, con unas ganas de experimentar. Para mí lo que me interesa de la cerámica es la experiencia en los distintos aspectos, la experiencia con el material, la experiencia con el compartir, con el enseñar, pero en definitiva eso, ¿no? El experienciar más que experimentar, no sé si se puede entender esa diferencia, el vivenciar tanto el proceso como la experiencia cerámica que se da como desde la profesión, desde el compartir, que es lo que hace un profesor de alguna manera, ¿no? Bueno, en ese sentido, te quería preguntar sobre ese interés personal, dejando totalmente de lado que es un recurso económico también el hacer clase. ¿Qué te parece a ti toda esta cosa de enseñar y esta cantidad enorme de profesoras que hay en todas partes, digamos, enseñando cerámica? Entre comillas, la cerámica también. Es complejo el temita, ¿eh? Es complejo porque en qué momento... A ver, por un lado, incluso que creo que no lo habíamos corregido, lo habíamos conversado, hay una alusión a que en algún momento yo como que capacito, y yo en ese sentido estoy en contra de ese concepto de capacitar o enseñar, estoy más en una cosa de un diálogo, de facilitar, de intercambiar, a partir del reconocer al otro, de reconocernos como el otro y a partir de ahí construir una experiencia para el otro también, ¿no? Que al final es eso, Claro. En vez de construir conocimientos, yo trato de construir experiencias que involucran conocimiento también. Y toda tu investigación y toda tu temática, pero hay un fondo muy profundo detrás de tu manera de compartir los conocimientos, digamos. Es diferente que tanto taller de cerámica que hay ahora. Pues es que son personalidades distintas al final, son enfoques distintos, porque a mí me interesa que el otro viva la experiencia completa, o sea, yo gozo tanto de la experiencia con el material. Por eso a mí La me molécula encanta, misma. con la transformación, con el fuego, con los errores, yo gozo mucho de esa experiencia, por eso me gusta facilitarla también a los alumnos. Por eso organizo estos workshops donde yo lo único que hago es pararme y mirar cómo todo el mundo lo pasa bien. Pasarlo regio. Claro, porque es como una forma de poder compartir, como cuando querés que, mira, leete este libro, por favor, porque lo pasé genial. Para conversarlo. Es eso, no es venir a hacer una taza. Claro, es yo obvio. Te es la experiencia misma, claro. Si al final de toda esa experiencia te sale una taza, fantástico. Pero ese no es el objetivo. Yo creo que ese es lo que caracteriza. No es la cosa, no es la cosa, como alumna, no es la cosa. Claro, como explicaste delante. La cosa viene como consecuencia natural del proceso. Te va a venir la cosa en algún momento, siempre viene la cosa, pero no es necesario siempre tener la cosa. O sea, en nuestro taller siempre es interesante pensar si la pieza vale la pena ser quemada. O sea, acá hay muchas de mis alumnas que me han odiado muchas veces, yo estoy segura, porque
¿Tú crees que el planeta necesita esto? ¿Necesita que hayamos hecho todo este trabajo de picar la piedra, intervenirle la geología, usar traerla, la cargarla, combustión? Por lo menos transformarlo en una experiencia que tenga un sentido en algún lado. Pero el ¿Tú te sentido haces de lo mucho que esa hacemos, pregunta, Andrea? Andrea, ¿te hacen mucho esa pregunta sobre la inutilidad de las piezas que surgen o sobre la huella que dejan? no, yo la hago. Por eso, ¿te haces mucho esa pregunta? Yo todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, o sea, ayer miraba la repisa y le decía el dedo, no voy a hacer más nada, no voy a hacer más nada, ya no, meto las cosas que tengo, no quiero hacer más nada, no hace falta que haga más nada. Pero también es inevitable al mismo tiempo. Uno juega ahí con eso, ¿no? En tu proceso, a mí lo conversábamos cuando hablábamos del texto que escribí y cuando te entrevisté, es como, a mí me impresionó mucho ver tu trayectoria. Yo no sé si le pasó al resto de la gente, lo vamos a hablar después, de ver este PowerPoint y ver al principio unas piezas muy bien elaboradas, interesantes, originales para la época, pero piezas utilitarias, bien hechas, bien diseñadas, como en un lenguaje bastante Clásico. clásico o típico. Formal. Y tú empiezas a caminar, o formal, tú empiezas a caminar, y de repente, como por ahí, quizás en ese seminario, eso es para allá va mi pregunta, ¿no? Como tipo 2010, algo pasa, algo se madura en ti como ceramista y estalla otra fuerza creativa, realmente distinta. ¿Tú eres consciente de eso? ¿Sientes que hubo un momento de explosión? ¿Y a qué crees que se debe o qué ocurrió si así fue? Yo creo que fueron, como siempre, muchas cosas juntas, principalmente una relación con los procesos personales, emocionales, personales, y el trabajo, que para mí es permanente, porque mi trabajo siempre está como rodeado de algún tipo de emoción, sea la que sea. Pero en ese momento también yo creo que estaba con un tema del control, ¿no es cierto? Del control de la forma, el control de la horneada, y entré en un mundo en donde me empezó a hacer sentido el discurso desde lo personal, y eso empezó a trasladarse al trabajo, inevitablemente, digamos, ¿no? El goce de vivir el trabajar desde otro lugar, desde otra emoción, desde otra sensación interna, digamos. ¿Y cómo la describirías tú? ¿Qué era? ¿Era como algo que no... ¿Cuál era la diferencia con cómo trabajabas antes? Soltar. Soltar, ¿Cuál? Perdón, no aceptar, escuché. soltar, Ya. soltar. Y soltás y se suelta la forma y todo empieza a tener el lenguaje empieza a cambiar con el material. Pero eso también tuvo que ver con la situación de cerrar la tienda, de... No, eso ya tuvo que ver cuando ya, de alguna manera, yo ya había hecho un camino, ya tenía Te un liberaste de taller una que cosa. funcionaba y podía darme el lujo también de decir, bueno, ahora no tengo que producir más 500 piezas al mes, digamos, o lo que sea. Entonces puedo darme el lujo de tomar caminos que tengan que ver con la supervivencia únicamente, que mucho tiempo para nosotros la experiencia, claro, era un trabajo elegido, era una vida maravillosa, pero una vida de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, o sea, es muy difícil vivir del vender cerámica. Entonces, esto era un momento distinto, era un momento donde ya había una presión económica que no estaba, y empecé a desapegarme de las cosas. Empecé a no necesitar tener las cosas, empecé como a sentir que la experiencia era lo interesante. Y dentro de la experiencia, ¿cuáles son esos caminos que recorriste? Es que para mí la experiencia es todo, o sea, es desde... Sí, pero cuéntanos así una inmersión, una inmersión. ¿Me puede especificar más la pregunta?
Tú dices que a ti y lo decíamos, de repente te envuelve un proceso, una técnica, y te vas en eso, y eso es lo que te llama, aprenderla. Me gustaría que contaras una de esas inmersiones. ¿Cómo fue? ¿Cómo era? O sea, ¿te Eh, encontraste con qué y qué el pasó? bicho canasto, Ya. por ejemplo. El bicho canasto, la idea del bicho canasto es un proceso súper largo. Yo hice toda una serie de bichos canastos. Para los que... Lo voy a mostrar, ¿eh? Ya. El bicho Sigue hablando. canasto, yo estaba experimentando con un material, que era el papel porcelana o el paper clay, el papel cerámico, y con ese material yo embebía materia vegetal, distintas materias vegetales. ¿Ya? Entonces, a mí, yo empiezo como a conectar, o sea, yo empiezo a trabajar y empiezo como a moverme alrededor del trabajo, ya sea a partir del material, a partir de la idea, a Perdón, partir... están viendo el bicho canasto, ¿no? Ya, perfecto. Sí, ese fue como, creo que el último bicho canasto que hice. Hice varios antes. Perdón, Y una todo viene pregunta. de una historia. O sea, el bicho canasto es una crisálida, es un gusano que después se transforma en mariposa, que crecía en Argentina. Cuando yo era chica, fue mi primera aproximación a la estética, porque como no teníamos muchos juguetes, un barrio clase media argentina, nos dedicábamos a coleccionar bichos canastos y como el que tuyo que era para acá, para allá. Realmente son unos seres alucinantes, son unos bichitos que construyen con palitos, como si fuese un canastito, su crisálida. Entonces empezó esta cosa de la cosa del recuerdo de la infancia y el preguntarme, qué raro, yo hace mucho tiempo que no veo los bichos canastos cuando voy a Córdoba. ¿Qué pasó con el bicho canasto? Y empiezo a investigar, y una noche estaba trabajando en el bicho canasto y estaba escuchando a Alejandro Dolina, que es un programa de radio argentino que se escucha de 12 de la noche a 2 de la mañana, y él se pone a hablar del bicho canasto, y yo estaba con esta cosa arriba del escritorio, y claro, el bicho canasto lo mató Monsanto. Y desapareció el bicho canasto, y fue el bicho canasto era al final una imagen evocativa de un momento que se perdió. El bicho canasto es un símbolo de un momento que estamos viviendo. Yo me transformaba, o sea, yo era el bicho canasto construyendo esa crisálida. O sea, a mí las cosas me toman desde muchos lados diferentes, desde el interés del material y hasta después el momento en que, chute, ¿y ahora cómo voy a quemar esto? ¿Cachai? Porque era una cuestión así gigante, hiper frágil, de puros palitos que me demoré como, no sé, 1 año y medio. Mis ¿Qué alumnos dimensiones tiene? ¿Qué dimensiones tiene el bicho canasto? el bicho mismo, la cosa negra, tiene como 65. Sí. Y de hecho, bueno, yo hice este bicho canasto para una exposición, bueno, un poco eso, ¿no? Entonces yo todo ese tiempo estaba como sintonizando con esta mezcla de ideas, sensaciones, emociones, materiales. Y de repente lo hice para la exposición Negro, Esteca, y cuando lo tenía que quemar dije, ¿cómo quemo esto? Que eran unos palitos que lo tenía que quemar a alta temperatura, entonces dije, bueno, le voy a hacer una cama, le meto unas bolitas de alúmina para que se acomode, qué sé yo, ya. Entonces una tarde me puse a hacer la cama, tenía el horno cargado, me puse a hacer la cama rapidísimo, ni la sequé, la llené de agujeros para que se secara con la calentada del horno, y le metí este bicho canasto que era solamente la idea de la cosa negra. Y cuando abrí el horno, era un sarcófago. Sí, increíble. Con esta... Las pelotitas son de alumina. Las pelotitas son de alúmina. Con esta, o sea, como que toda la idea se llegó a un punto naturalmente o aleatoriamente que estaba como, de alguna manera, sintetizando
todo este tiempo de trabajo. Y lo que más me parece más interesante, que también es algo que a mí me interesa, aparte de la obra, digamos, completarse a sí misma, se completó con el proceso a la vista. Algo que uno esconde, completó la obra, digamos. Entonces, para mí eso me parece muy interesante como experiencia. No tengo idea si les gusta, a alguien no les gusta, no tengo idea, pero para mí como experiencia eso me parece importante. Y es como más o menos funciona. Acá me salió bien, funciona bien, digamos. Hay otra obra que tú le tienes especial cariño, que la voy a compartir acá, ya hablamos, que es Mater, ¿no? Ese pañuelo en papel porcelana, ¿no? Ahí está. Cuéntanos ese proceso y ese trabajo. Eso es gracias a la Esteca, que ahí la veo a la Marisol que está dando vueltas. Gracias que nos proponen todos los años un concepto, una idea para trabajar, que eso es muy bonito porque te echa a funcionar las cabezas, las emociones y todo, ¿no? Y cuando propusieron blanco, a mí yo empiezo como con esta cosa que me pasa, donde empiezo como a trabajar el concepto, a ver cómo me llega, qué me llega de blanco, qué me llega desde la memoria, desde lo sensorial, desde el material, desde el recuerdo, no, de Pinterest no, pero desde el afuera, desde el adentro. Y blanco, y blanco, y blanco, y blanco empezó a ser una fuerza muy poderosa conectada a mi infancia. Yo me crié en Córdoba, en una escuela pública, como todos los argentinos, y allá vamos nosotros con delantales blancos al colegio. Las maestras también tienen delantales blancos. Me conecté con esas mañanas heladas, frías, blancas de frío, con el portero que te saludaba dándole la bienvenida a las palomitas blancas, que éramos las niñitas que llegábamos, y llegué a una sala de primero básico, donde me recibió una hermosa mujer con su delantal blanco, su sonrisa blanca, y con tizas blancas me enseñó a escribir. Y resulta que ella después a la tarde tenía que salir a buscar a su hija y a sus nietos que habían sido secuestrados. Y el blanco tomó una dimensión poderosísima que se tradujo en esta obra muy chiquitita, que era así chiquitita, de 6 centímetros por 6. Creo que es la obra más chiquitita que he hecho. Y claro, fue tremendo porque hice muchas, no hice una sola, hice muchas. Entonces fue mucho tiempo que estuve conviviendo con toda esta historia, con toda la historia de Irma Ramazzotti de Molina, se llama ella, que fue abuela de Plaza de Mayo hasta que murió, que no encontró a uno de sus nietos, pero que encontró a muchos otros nietos. Y bueno, esa obra fue muy importante, porque también yo le puse mucha intención, mucha energía, mucho de mí. Y realmente no se comprendió la obra y no se le dio no por parte de la Esteca en absoluto, sino por parte de la organización de la sala específica donde se exhibió,
el lugar que yo le había dado para que tuviese un significado, ¿no? Entonces fue una enseñanza súper importante para mí, ¿no? Y para mí, para confrontarme con mi propio discurso. Porque al final la necesidad, o sea, yo ya debiera haber tenido la necesidad, o sea, cubierta, yo ya estaba lista con la obra. ¿Por qué necesitaba? Era una cosa de ego lo que me estaba funcionando, o sea, tenía, pero también yo creo que cuando uno se le propone una cosa así, también es una oportunidad para comunicar. Pero en definitiva me quedé con la experiencia de la humildad, de la humildad de lo que significa participar de una muestra donde eres uno más y, digamos, no hay posibilidad de... hay una mirada de un otro que tú tienes que aceptar, ¿no es cierto? Y fue muy difícil para mí, porque a partir de ahí realmente yo creo que fue la última vez que le di importancia a la consecuencia del trabajo, digamos, ¿no? Pero es una obrita muy querida, que yo agradezco muchísimo, porque al mismo tiempo me dio muchas otras cosas, porque los mensajes maravillosos, poquitos, pero maravillosos que recibí, me llenaron el corazón y fue realmente un feedback muy bonito. Y ahí hay muchos pañuelitos que andan por ahí dando vueltas. Yo me quedé con el original. Y nada, son las historias que hay atrás de las cosas que uno hace, ¿no? Y que tienen tanto que ver con la historia personal y cómo uno se involucra y cómo de alguna manera uno se expone. Y tiene que estar dispuesto a la mirada del otro. A propósito un poco de lo que hablaste sobre la cosa de la egocentría o de estar expuesta y qué sé yo, ¿tú tienes sello? ¿Firmas tus piezas? Ay, no, la mayoría de las veces no, y siempre firmo distinto. No te significa nada. Porque O hay sea, ceramistas, no sé, no. pero cuando tenías la cosa industrial, por ejemplo. Ahí sí, ahí Aquí sí. tengo una taza preciosa de la Andrea que no está firmada, de hecho. ¿Viste? Acabo de mirarla y no. No. Estoy haciéndole honor tomando mi té en su taza. Ahora, es una cosa bien curiosa lo que, o sea, encuentro muy bonito e impresionante como todo el proceso creativo, emocional, tus recursos de la memoria, pero ¿hasta qué punto, te hago la pregunta, ¿no? ¿Es posible plasmar eso una vez que ya tienes las herramientas afinadas? Porque quizás un ceramista que tiene esas mismas intensidades emocionales, recuerdos, vivencias y ganas de plasmarlo, puede tener ese diálogo con el material si no ha hecho el camino. Es que vienen juntas las cosas, es que las cosas calzan. O sea, vos sabés que dominás, yo sabía, en el momento que lo pensé, yo sabía perfectamente cuál era la búsqueda para llegar a hacer ese pañuelito que tuviera el gesto. Es como que todo empieza como a calzar. Lo que hablaba del material, del diálogo finalmente del diálogo con el material, que el material también te ofrece. Todo el tiempo. Todo el tiempo te está diciendo, no por aquí, no, por acá, más allá. Claro, Claro, claro. tiene que ser claro, y si no hay... Vos generás condiciones, vos generás las condiciones, vos decís, bueno, yo pongo esto, y después tenés que esperar a ver cómo reacciona, cómo se manifiesta lo que vos propones. Claro, pero porque hay una cosa... Pero perdón, es que quizás si eres un ceramista más inexperto, que es probablemente lo que les pasa a muchos jóvenes cuando parten con la cerámica,
o artistas que se inician en la cerámica, y es un material más, y que tienen una idea expresiva, pero no tienen esa, no, todavía no pueden llegar, ¿no? Es como, Mira, es que yo creo que hay un no se error separa ahí, en, ¿no? en- es que yo creo que hay una cosa con la intención, o sea, uno no puede sentarse y decir, bueno, voy a hacer una obra de arte, porque va a ser la experiencia más frustrante de tu vida. ¿Pero quién hace eso, Andrea? Bueno, mucha gente Hay gente que se autoimpone hacer una obra de arte, una obra. Como cuando las alumnas te dicen, voy a hacer una escultura. ¿Cómo una escultura? Va a ser un objeto cerámico, con suerte. Bueno, pero está bien, pero ese tipo de cosas te impiden al final. Te ponen cortapisas al proceso. O sea, hay que ponerse a trabajar nomás. O sea, las cosas llegan. Concéntrate en la técnica, concéntrate en cómo el material, o sea, yo creo que la mayor información se obtiene de las tareas que menos les gustan hacer a los ceramistas. Reciclar. No te puedes dar idea de la cantidad de información que puedes tener reciclando arcilla, porque ya no te importa. La cosa es que no te importe perder el material, que no te importe tener que hacerlo de nuevo. Y amasando con cosas tan sencillas como esa, la información que tú tienes, si te detienes y prestas atención a lo que estás haciendo, ya desde ahí, ya se te van a empezar a ocurrir cosas. Bueno, existe el ejemplo de Chillida, que fue a ver un amigo de él, ceramista, y lo vio amasar. Y cuando lo vio con las manos metidas y transformar estos bloques, él, que el ceramista no lo había visto, pero él como artista, vio que eso era en sí mismo el trabajo. Y lo dejaron secar durante un año entero arriba del horno hasta que lo cocieron. Y bueno, ahí él le hizo los agujeritos y esas cositas, pero un poco es eso, es el saber ver, eso es, ¿no? A lo que te refieres. El saber ver lo que está pasando Claro, el estar con el ahí, grano, con el no grueso, con el color. el no querer dominar el material, solamente trata de entenderlo, o sea, no, presta atención, olvídate de tu intención, es la atención. Tu intención se va a ir modificando y se va a ir adaptando de acuerdo a lo que vos vas Estás hablando del amor, experimentando. Andrea. Estás describiendo lo que es el amor. Bueno, cada uno proyecta como puede. Claro. Sí, Yo pensaba, una cosa claro, generosa, de intercambio, de escucha. Pilar. Y yo creo que básicamente tiene que ver con cosas muy simples. Por eso yo te digo como que no hay que pensar en que va a ser una gran obra. No, pensar en que vas a ver, nada, qué consistencia tiene este material, cómo lo voy a comprimir. Un poco lo que hablábamos con la Milena, un poco yo siento que la cerámica es algo muy simple y se sintetiza en un pulso, que es contraer y expandir. Y es un pulso, y es el pulso del universo. Contraemos para expandir, y expandimos y contraemos. O sea, es la respiración, es la biología, es parte del todo. Entonces, si solamente te concentras en esa sencilla dejándote acción. llevar. ¿Qué? Te concentras dejándote llevar. Claro, y solamente Sí, piensas en eso, bueno, voy a contraer y voy a ver cuánto puedo expandir este material, cómo. Y ahí empieza el diálogo, y ahí empieza, y si conectas eso con tu estructura de pensamiento, y si conectas eso con la respiración, y si conectas el material con todo tu cuerpo, que para mí es súper importante, trabajar con tu con más. el cuerpo entero,
Y con la emoción profunda que hablabas en delante también, po. Porque también la experiencia personal también aflora en cada una de, aunque estés haciendo una piedra, o sea, cuando tengas la intención, la emoción Claro. entra en esta otra materia viva. Claro, eso es un poco lo que tú claro, haces. si hay un diálogo, hay una danza, hay un ir y venir, pero hay que estar atento, no hay que No hay que querer paviarse. dominar. Claro, hay que dejarse sorprender. Y lo mismo pasa con el fuego, y lo mismo pasa con las quemas, y lo mismo pasa con los esmaltes, y lo mismo pasa con todos los materiales, no solamente con arcilla. O puede ser una búsqueda de estructuras, o puede ser una búsqueda de... Cada uno tiene sus búsquedas, digamos, ¿no? Yo pensaba, ¿qué sería mejor para ti? ¿Acción y reflexión o reflexión y acción? Y decidí que después de oírte hablar habría que tener axioflexión y reflexión. Bueno, es que Ah, yo creo que yo soy de las personas que a la tarde me siento, la vuelta del taller, a pensar, a estar. Y A dejarte ir. ahí las cosas aparecen y sí. Sí. bueno, con ese final, maestro, ese broche de la Pilar, ¿cómo es? Reflexión y acción. Es lo más difícil que hay. Lo tuve que escribir. Axioflexión y reflexión. Reflexión. Ya, perfecto. Nos podemos ir a la un pausa. neologismo. Podemos ir a la pausa. Son las 20:32, 10 minutos o 5. 5. Yo voy a abrir un champán en honor a mi amiga Andrea y También a todos mi podemos nueva amiga escuchar Milena y nos para encontramos. celebrar lo Nos emocionante encontramos. que ha sido todo esto y lo muy bonita entrevista que hemos tenido recién. Así que vamos Ya, al baño a tomar vamos hacia café, el bar, volvemos. drogas, alcoholes y volvemos. Y las preparan las preguntas las chiquillas. Según yo pasaron los 5 minutos, ¿estoy loca? ¿Estoy No, loca o no? estoy Sí, loca. sí, estoy Sí. loca. Ya. Y estaré eternamente agradecida a esta loca. He disfrutado estos conversatorios. Es mi carrete de la semana. No, Mira, la Pilar, Jimena se sirve. ¿Qué te sirve, Jimena? ¿Qué es eso? Porque son unos es un copones. gin tonic. Qué rico. No, espero toda la semana porque como que me guardo para el carrete del viernes. Yo no sé qué voy a hacer el próximo viernes. O sea, de verdad para mí esto ha sido un regalo. Te lo escribí recién por WhatsApp. Qué Encuentro amoroso. que estos Gracias. conversatorios han sido pero geniales. Y agradecida de la cuarentena, porque finalmente gracias a la cuarentena, gracias a este maldito COVID, hemos logrado estas conversaciones maravillosas y que tan inspiradoras como geniales. O sea, tuvieron la idea, las felicito, les agradezco y realmente las he disfrutado. Salud por eso. Salud. Yo ya empecé a grabar, así que tienen que ser conscientes de que están siendo grabados. ¿Y tú qué estás tomando, Milena? Vino blanco, chardonnay. Yo tomo dos cosas en la vida, gin y chardonnay. Gin no he tomado nunca yo. Hoy me Y a compré un veces, gin boliviano muy hoy. rara vez, rico el le pongo el gorro con una cerveza o Es algo un así. vodka de repente. Pero tengo dos amores, ¿No? no uno, dos. Ya. Ahora hay unas tónicas maravillosas que tú las combináis con unos gines maravillosos, le echáis la cáscara del pepino y es un ¿Qué vicio. tónica Un compráis? vicio. Pero, bueno, yo soy súper amiga de la Tera Undurraga que inició su emprendimiento de jeans, destilados Quintal, Sí, que son extraordinarios, la verdad. sí, Y tiene unos alambiques, sí. así que te Ahora juro que estoy dan con ganas de aprender. Increíble. sí, sí. Bueno, estamos Ahora estoy volviendo. con pajarillo. Ah, también. Estamos volviendo, para que vayan inspirándose, voy a volver a compartir pantalla para que veamos, hagamos una pasada por el trabajo de la Andrea, ¿les parece? Ya. Ay, se me fue. Acá.
Ahí estoy compartiendo, ¿no? No, ¿No? no, estás tú en la pantalla. Qué cosa más rara. Y con una cara. Y ahora, ahí sí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ya. Bueno, podemos ir avanzando así. Ay, qué carga, ¿cómo avanza? Primer taller en Valparaíso. No sé, Andrea, si quieres ir comentando alguna cosa de las que vayan apareciendo. Uso la misma mesa de taller todavía. Es que quiero avanzar de otro modo y no... Igual es rico enmarcar con jarrito así, ¿eh? Me encanta. Haciendo línea. No, es que no sabés cómo te dominaba la línea. ¿Eh? Yo te hacía la Salvaje. línea, pero por donde quisiera. Era, pero No. a ese nivel de... Y tenía una que le hacía unas líneas así, tenía una jarrita con una puntita así, pero era... Estamos hablando de estas líneas, ¿no? Sí. Claro. No era cualquier cosa. A veces había tenido un ayudante. Ustedes ven la pantalla completa ahí, ¿no? No, la vemos con el Acrobat, archivo, inicio, insertar. Ah, ese es el problema, ya entendí. Ahora sí. Pero igual se ve. Ahí está. Ahí está. Eso me gustaban. Eso. Esas eran de chorrito. ¿Ah? Claro, pero esas me gustaban. Esas me gustaban, esos chorritos me encantaban. Sí. ¿Y esto lo torneaba Diego? Esto lo diseñaba, esto lo torneaba Diego, todo lo torneaba Diego. Yo ponía las asas y los diseñábamos juntos. Ahí, bien hincha pelotas, yo así como más para allá, un poquito más para allá y así. Y eso era ¿Y esta era la tienda propiamente o era una feria? No, esto era Manos Maestras. Esto era Manos Maestras, que fue una feria de artesanía de excelencia que hubo en Valparaíso durante muchos años, que yo fui parte de eso. Ahí armamos una cooperativa de artesanos en la quinta región, montamos una tienda en Condel, en Valpo, y fue como la mierda. Y ese plato en medio, ese plato del medio que está como dibujado, ¿es dibujado? No, tiene como unas inclusiones de unas hojas y unas cosas así. Ya. Ya. Aquí ya empezó el cambio. Claro, esto fue una beca que me gané en Penland, que fue fui a 3 semanas de torno intensivo y de quema de soda y sal. Ya. Y eso es una quema de soda alucinante, unos oribes increíbles. Sí. Esas las hice en Curaumilla, donde la pelu. Que es porcelana, que... No, esa es sal, también con paper porcelana. Bueno, esas son las carbonizaciones, tierra sigilata con cosas. Raku. Naked Raku. Naked Raku. Eso es lo que más me gusta. Bueno, estamos por armar, tenemos los ladrillos listos, vamos a construir un horno de leña ahora, en el verano. Qué linda esa pieza. Además ahí se ve muy preciosa. Esa pieza, sí, esa pieza fue parte de una exposición que hizo La Esteca en la Galería de Diseño del Centro Cultural La Moneda, pero esa no era la pieza, había hecho otra, y la tenía en el torno, porque era trabajo a mano, pero trabajo en el torno. Ajá. Entonces, la tenía lista, la tenía secando, de hecho, con una pistola, me di vuelta y pisé el pedal. Mariana, Y en esa pieza la hice como en un día, y la quemé así como también en otro día, y al otro día fui a entregarla, una cosa así. La Mariana quiere hablar, parece, Mariana. Sí. Sí. A ver, pues niña, diga. A ver, nada, yo siempre rompiendo el hielo como buena rioplatense. En realidad no quiero hacerle ninguna pregunta a Andrea, es más que nada un piropo. Lo que pasa es que Andrea es de las personas más generosas que yo conozco de sus conocimientos. Es de esas personas que vos le preguntás algo y enseguida te dice, no guarda ni un secreto.
que no sé si es bueno o es malo. Pero pensando en varias cosas, mientras que escuchaba cosas que no sabía, algunas que sí las sabía, pensaba en las parejas que trabajan juntas, y no sé, pensaba en Bandana Potter y que él tornea y ella es Malta, y ese tipo de cosas. Pero más que nada pensaba que Andrea, a mí lo que me impresiona mucho de su trabajo, que a mí me conmueve mucho siempre, lo encuentro increíble, es una cosa que yo nunca haría, porque no me sale hacer lo que ella hace, que lo encuentro tan profundo, con tanta, tiene mucha carga, pero a la vez tiene una cosa como también súper infantil y súper de niña chica. Es la sensación que me da a mí, no digo que sea. Y nada, eso. No es una pregunta, era un piropo, dije. Gracias, Marianita, te quiero. No, pero es que lo que pasa es que es verdad, porque una vez en realidad preguntas sobre tu trabajo, yo he visto hartas cosas, pero me impresiona, por ejemplo, que vos haces las quemas de raku y todas esas cosas que haces con mucha gente, que podría convertirse como en una rutina, y seguís teniendo esa cosa, ese asombro y disfrutar demasiado de lo que estás haciendo. ¡Ay, qué impresionante que quedó esto! No, y que uno podría pensar, ya lo hizo 50 veces, vio 1000 piezas mucho más lindas que estas, y sin embargo lo disfrutás. Y es la pasión, que vos no hablas de la pasión, vos hablás de la investigación, y no sé qué, pero vos tenés mucha cosa de pasión. Y que encuentro que eso es una cosa muy importante en el trabajo, de cualquier tipo. Pero ser apasionado por lo que uno hace que el trabajo tiene un plus para mí. Nada de eso. Opine, señora. Preguntas. La Andrea no habla de la pasión, pero ella es entera pura pasión. Pues. Sí, claro, no, pero no por usa, eso digo, usa otras cuando palabras. Se habla del trabajo, lo que yo digo es que cuando se habla del trabajo de Andrea, se habla como de la materia, no sé qué, la materialidad, todo, pero no se menciona la pasión, que creo que eso es como una cosa de intensidad. Yo hablo de la materia y la cosa, pero lo que yo te tengo que explicar es que yo agarro unas vasijas como esa, de hecho esa también de alguna manera le hice, y agarro la hidrolavadora y me pongo a darle con la hidrolavadora en el patio, y después, no sé, le tiro alguna otra cosa, o sea, como que esa intensidad también que yo tengo, que me agota también a mí misma, debe agotar bastante a mis alumnas, pero bueno, al final es lo que se traslada al trabajo. Claro. Puesto. Pero cualquier cosa, que uno siempre se traslada al trabajo. Perdón por el chat, porque cuando levantan la mano no veo hay 2 participantes preguntando, pero no veo toda la pantalla. Alguien levantó la mano, Carmen Bunster. Y Carmen. ¿Ahora me oyen? Sí. ¿Sí? Hola. Oye, primero que todo, darle las gracias porque lo he pasado demasiado bien durante todo este tiempo, con todo el equipo de ustedes, salvaje, y aprendí cualquier cantidad. O sea, que me cayó la teja de cosas fundamentales. ¿Ah? Una, porque uno está rodeado de 1000 personas que dicen, no, yo voy a un taller de cerámica, que ha salido varias veces el tema. Voy a un taller Carmen, de cerámica. ¿te puedes mover un poquito porque no te ves? ¿Puede ser? Ahí. Te ves como, ahí sí, perfecto. Ahí sí. Y ahora te quedó pegada. Ahora quedó quieta. Ahora se fue. Estaba con nivel muy bajo, dijo. La perdimos. Y era súper entretenido lo que estaba diciendo, encontré yo. Es que no la veía. Pero bueno, ahí viene. ya va a volver. Ya va a volver. Ahí viene, no. ¿Vino o no? Bueno, cuando vuelva. Pues. Ahí volvió. ¿Volviste?
Pero tiene que Carmen. desconectar el audio. Carmen, No, sí, yo creo que no está, porque cuando Sí, estaba está ahí, hablando, El audio. tienes que abrir el audio. Carmen, ahí, ya. Ah, Carmen, espérate, yo se lo voy a abrir porque... lo voy a escribir. No. Tienes el audio apagado, Carmen. Ahí, Ahí, ya. se escucha todo de Ahora, nuevo. ¿Ahora sí? ahora Ahora sí. sí. Ya. Bueno, no, lo que yo quería comentar era que no me he perdido ninguna sesión, lo he pasado demasiado fantástico, demasiado entretenida, lo bien elegidas las personas, todas tan distintas, ¿ah? Pero me cayó la teja en algo tan importante, porque uno está en este momento, yo por lo menos, rodeada de 1000 personas que van a talleres de cerámica, ¿ah? Pero en todas las sesiones he descubierto el gran mundo que existe, pero también la gran, inmensa diferencia entre ser una ceramista, hacer cerámica, hacer un artista de la cerámica. ¿Ah? Veo que hay un mundo gigantesco y que pocos artistas de la cerámica, por lo menos yo conozco. ¿Ah? En cambio, que personas que hacen cerámica, millones. Y me impresiona porque en el fondo que la gran diferencia la veo en la emoción al mirar la pieza. ¿Ah? Hoy día con la Andrea yo le miraba sus piezas y la verdad que transmites, emocionas. ¿Ah? Muestras algo que es de adentro, que es distinto, que es del alma, que no está en ninguna parte. Así que la verdad que he gozado demasiado y la felicito y gracias. Gracias a ti. Clota Pasos. Clota, no sé quién es Clota Pasos. No se te escucha, Clo. El mute. Clo. Clo. Abajo a la izquierda. ¿Sí? Ahí Sí. sí. No, muy corto, muy agradecida por esta instancia que hicieron, pero yo soy alumna de Andrea desde mis inicios de la cerámica, hace no demasiado tiempo, y lo único que puedo decir humildemente desde mi poco conocimiento, que la Andrea es una persona tremendamente apasionada, y ella nos empuja, a todas sus alumnas, nos empujan a cuestionarnos a nosotros mismos para llegar a la cerámica. Ella nos empuja por su forma de ser, no nos obliga, pero nos empuja a descubrir la cerámica, eso que recién estaba diciendo la persona que habló, eso de encontrar la cerámica, más allá de un pasatiempo, más allá de hacer tacitas, más allá de tener un título de yo hago cerámica, es descubrirse uno mismo para descubrir la cerámica. Y eso es la tremenda diferencia que encontramos en el taller de la Andrea versus los miles y miles de talleres que pueden haber por muchas partes. Así que eso es lo que quiero decir, un beso grande a la maestra. No siempre es fácil ser alumna de ella, porque ella te empuja a que descubras la cerámica, a que te descubras a ti. Pero es maravilloso ser alumna de esta maestra. Un besito. Francisca, ¿querías hablar? Hoy me van a hacer llorar toda esta huevo. Sí. Sí, yo quiero hablar. Yo soy alumna también de la Andrea y lo que me gusta y me impacta y me hace pensar la cerámica desde otra manera es la forma que tiene ella, Andrea, de sorprenderse y de aceptar la sorpresa como un aporte a su trabajo y esa capacidad de observar la sorpresa y convertirla en una parte vital de la pieza. Por ejemplo, en el caso del bicho canasto y su sarcófago,
que es maravilloso eso, porque podría pasar de largo, no pasa de largo, no pasa de largo ante ninguna eventualidad o cosa que le sucede a la cerámica, y yo creo que eso hace que sea una relación viva con el material. Y lo que dijo también de la pieza chiquitita esta del... Mater. ¿Ah? Mater se llama. De la Mater, tan bonito también cómo acepta esa otra sorpresa de la pieza, que es la humildad, que no estaba pensada como una pieza humilde, pero sí estaba pensada como una pieza humilde al nombrarlo, al decirlo. Esta pieza finalmente trajo a mi vida la humildad. Esa capacidad de observación y esa capacidad de no dejar pasar las cosas, creo que es una lección de vida. Y yo con la cerámica he aprendido muchas cosas de la vida, Andrea, así que eso te agradezco y te felicito. Eso. Listo. Te me hiciste llorar. Llora. No sé, ¿Querés llorar Andrés, un poco? Me encanta llorar. no sé si están mirando el chat, porque también ahí hay gente que ha expresado comentarios, preguntas. Yo quiero contar una anécdota. Dele pues, cuéntela. Ah, es que no me dijiste ya. Cuando esta es una cosa emocional y particular que la tenía como para comentarla, pero después decidí que no, pero ahora decidí que sí. Después que yo me trasplanté, que fue en julio, en enero, en febrero por ahí, mi hija fue a Reñaca, a Viña, a hacer unas cosas de trámite, y entonces yo le pedí que por favor pasara donde la Andrea Layana a comprarme una greda. Yo no la conocía, la Andrea Layana. La voy a hacer llorar. Y ahí, ¿dónde está la pantalla? ¿Cómo? O sea, ¿dónde muestro lo que tengo en la mano? Haga así para adelante, a tu cara, Así a tu cara. como Delante de adelante tu cara. frente, adelante de tu frente. Tápate la cara. Y Ay, ahí, ese día, me trajeron la greda y un envueltito con esta cosa de regalo, donde yo primero lloré y me reencontré con la cerámica de vuelta. Y de ahí que somos amigas. Po. Eso nomás. ¿Viste? Porque fue un reencuentro así amoroso. Porque antes yo sabía que existía esta Andrea Layana, pero creía que era una flaca, una Rusia flaca, pelo lice, así como, no sé qué, la antítesis de lo que es cuando me encontré con ella. Eso era nomás. Eso ahí todo el resto, como dicen. La María Teresa quiere decir algo. diga, señora. Yo. Otra que me va a hacer Yo llorar. no te voy a hacer llorar. No, quería primero decirte una vez más que me encanta tu trabajo, eso tú lo sabes. Pero me gustaría que hablaras un poco, porque hemos hablado y sabemos, ¿no es cierto?, en tu trabajo que hablas mucho de la investigación, del proceso, de la observación y de la materialidad, y cómo la materialidad se expresa, que en el fondo se van viendo en tus piezas. Y no solo en tus piezas, sino que en el cambio de técnica respecto de seguir investigando, seguir buscando. Pero hay un aspecto que no, desde mi punto de vista no lo vi, lo hemos conversado quizá en alguna oportunidad, que es cuáles son esos conceptos estéticos personales que hacen que cada pieza sea esa pieza y no las 20 distintas que uno, porque uno no hace solo una, como tú dices, uno no hace una obra, sino que uno produce, ¿no es cierto? Uno produce en alguna técnica, con algunas variables que uno está
investigando, pero yo digo, ¿cuáles son esas variables estéticas que hacen que cada pieza, independiente de la técnica o la materialidad, se transforme en esa pieza única que contiene la identidad tuya? ¿Cuáles son Hay distintos ¿cuáles son intereses. esos conceptos? ¿Se entiende? No hay un solo concepto. Hay como distintos intereses. Por ejemplo, hace poco yo venía trabajando con unas cosas como más abstractas, de pura materialidad, de puro formas de mover la porcelana, formas de quemar la porcelana, porque todo esto no solamente en el momento en que la arcilla está, o la porcelana está blanda, es en todo el proceso. O sea, yo yo juego con el fuego también, con las temperaturas. Por ejemplo, qué sé yo, todas esas obras que están todas dobladas hacia adentro, es independiente de la quema, de la técnica, es una quema también. Entonces yo estoy como por muchos lados buscando. Entonces, en ese aspecto, posiblemente en esa pieza lo que me interesa es ver cómo va a reaccionar el material a este shock que yo le hago, que quemo a 1280 grados en 3 horas y media la porcelana. Entonces se mueve de una manera muy diferente a que si la quemara en una quema convencional. Entonces en ese momento me interesa eso. En otros momentos, por ejemplo, ahora tuve que hacer, por un tema de producción, hice unas tazas, un montón de tazas. Y la forma de hacerlo como para mí entretenida, dije, ya, voy a hacer un montón de tazas para vender, pero voy a hacer como un muestrario de esmaltes. Voy a ver qué esmaltes tengo, el taller, qué sé yo, cómo están funcionando, voy a hacer una buena quema con una curva distinta, qué sé yo. Me motivó eso, me motivó, y yo veo los tazones y los vendí todos, y yo sé pero no me interesan los tazones. Vi, qué hermoso quedó el rojo, cómo el cobre, la reducción funcionó, me quedó feliz, lo vendí, chao, listo. O sea, el interés va cambiando. Vos me conocés, Tere, yo soy absolutamente caótica y desordenada y poco estructurada, y me voy para acá y me muevo para allá, pero hay distintos intereses, hay distintos intereses. Yo no diría que tú eres poco estructurada. Yo diría que tú eres intensa, pero no eres poco estructurada. Bueno. Lo que sucede es que uno puede aplicar el fuego, puede aplicar el esmalte, ¿sí? Pero hay un momento en que uno dice, este, ¿no? No, es que son distintos momentos. Ya. O sea, salvo que tengas una búsqueda en particular, digamos, ya estoy... Sí, no, pero es que me refiero justamente porque la búsqueda hay en muchos aspectos la búsqueda. Está la del fuego, la de la forma, la de la materialidad, Claro, la pero que se si por un exprese. tema Pero la tuya, estética, la elección de esa cosa que lo contiene todo, ¿tiene alguna variable que es propiamente tuya en cualquier técnica? No sé. Bien. No sé. Creo que no, porque de hecho la primera vez que fui al Pura Cerámica fue súper divertido, porque yo llegué así, tenía piezas de paper porcelana, tenía piezas quemadas en sal, tenía raku, tenía naked raku, tenía quema leña, tenía quema soda. Entonces llegaba la gente y me decía, wow, ¿cuántos ceramistas son acá? Si no soy yo sola, pero tengo múltiples personalidades, porque realmente como la gente decía, pero ¿cómo tan distinto? Claro, y eso es una cosa que yo me cuestionaba mucho. Yo admiro a la gente que hace una línea de trabajo y la sostiene durante toda su vida con pequeñas variaciones, que es todo un tema, pero son formas, me encantaría poder saber qué tengo que hacer todos los días cuando bajo al taller, porque realmente la mayoría de los días no sé.
o tengo así como alguna idea, pero bueno, sí, hay momentos cuando ya sé, me pongo, sí, ya sé exactamente lo que tengo que hacer, pero si no, uno se busca cosas así. A mí me costó mucho este tiempo, que yo pensé que iba a ser, que rico, iba a tener mi taller todos los días para mí, y no fue fácil conectarse, entonces decidí hacer estos jarritos con distintas muestras de esmalte que me dio una cierta satisfacción, me dio una información, qué sé yo, ya, estuvo bien. Pero va cambiando, va cambiando. Bueno. ¿Preguntas? María ¿Alguien José. más? Estás muteada, María. Hola. Ahí, Ay, sí, Hola. hola, qué lindo, qué rico escucharlas a todas, como los viernes. Oye, yo lo único que quería agradecer por todo lo que han hecho todas juntas y sobre todo a la Andrea, que es nuestra invitada especial de este viernes, y como comentando en este Zoom, que la Andrea es un libro abierto. A mí eso es algo que admiro, y como se habló un poco de su trayectoria, cómo ha sido un libro abierto no solo con nosotras, con sus alumnas, y con toda la gente que se le ha puesto por delante, con eso que enseñó a alfabetizar, que ha enseñado siempre, y ha tratado de compartir, como compartir un libro, como decía, esto de compartir la felicidad que lleva adentro, que a ella misma la sorprende, y cómo nos ha transmitido a todas las que hemos podido compartir su experiencia o sus clases de una manera tan transparente y tan generosa, que no sé, las que la han conocido han tenido la suerte de aprender de ella. Creo que algo muy característico es lo transparente y lo auténtica y generosa que es con todo su conocimiento, que no es fácil encontrar personas tan transparente y tan generosa, nuevamente. Eso, nada más, un besito grande, te quiero mucho, y Linda, Chipi. gracias por estas compartidas artísticas maravillosas de los viernes y las tardes. Eso no. No me quedé pegada. ¿Alguien más? Comenten que es el último viernes. Después ya No, ¿en serio? Milena, en el chat hay gente que quiere hablar. Pero se pueden desmutear. Soledad. Sí, Sandra. Hola. Sandra opinó, pero no. Hola. Sandra Galás, perdón, estoy ciega. Me saqué los anteojos. Sandra. ¿La Sandra? No, la Sole quería hablar antes, yo después. Dale, es que tú habías escrito antes en el chat, me había fijado, dale nomás. Bueno, cortito. Nada, contar que 15 años no son nada, yo llevo 15 años aprendiendo con la Andrea y todos los días sigo aprendiendo, que es genial, que me encanta, que es una investigadora incansable, que es una gran amiga y que es una motivadora así, además no puede. Eso. Linda. Una seca. Linda, mi alumna. ¿Sandra? Ahora sí. Yo ya, mira, no quiero darle la lata, pero es que de lo que mencionaba la Pilar, Pilar hace un rato con respecto a cómo el enfoque que podía tener un profesor, entre comillas, de cerámica. A mí me pasó, bueno, disculpen, yo recién el año pasado empecé a tomar clases con la Andrea. Ella me habló antes de mi primer día de que esto no era estructurado como una clase y que era lo que yo iba preparada, yo iba preparada para una estructura de clase. No pensé que iba a ser así, entonces me sacó un poco de toda mi estructura, el que no iba a haber una estructura. Entonces, y justamente una de mis mejores amigas también empezó a tomar clases en otra ciudad con una profesora que claro, tiene otro enfoque, entonces íbamos comparando también.
yo siento que, no es que, a ver, yo creo que ella sentía que yo no estaba aprendiendo nada y yo siento que ella no estaba aprendiendo nada. Porque la verdad es que iba, ¿qué hiciste hoy día? Porque yo hoy día aprendí a hacer vasos, entonces hice un juego de vasos hoy. ¿Y qué hiciste tú? Chuta, mira, hoy día, bueno, partí, empecé a trabajar con la arcilla, estoy aprendiendo algo que se llama pellizco, y era como a ver lo que me salía. Entonces mi amiga quedaba colgada como, entonces no hiciste nada. Entonces, de verdad que, claro, eso, yo te agradezco eso, con este enfoque y el cómo tú enseñas, has logrado que solo que me vaya encantando y sintiendo cada vez más satisfacción por poder por fin haber llegado a la cerámica, que era algo que yo esperé hace tantos años. Esperé tantos años en el fondo para poder hacerlo. Si me hubiese tocado otra persona con un enfoque como el de la profesora que tiene mi amiga en este minuto, ya me habría desencantado seguramente. Sandra, te agradezco. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar por qué esperaste tantos años? Porque yo creo que el trabajo, no sé, tuve hijos, me cambié de ciudad, vivía en una ciudad, claro, donde no encontré, vivía en una ciudad más chiquitita, en los Andes, no encontré en el fondo tampoco la oportunidad como para poder experimentar. Después me vine a vivir a Viña, tampoco tenía mucho tiempo. Al lado de mi casa. Vivía al lado de la Andrea, al lado, pero en el portón del lado. Si tú miras el portón, yo vivía en la casa a la izquierda, ahí. Y yo sabía ya que la Andrea existía, sabía que estaba ahí, yo sabía que estaba ahí. Me tuve que cambiar de casa para poder empezar a ir, o sea, pasó un buen rato. Pero de verdad que te lo digo en serio, si yo creo que hubiese tenido una profesora, o sea, estoy recién empezando el camino, pero si me hubiese tocado ese otro escenario, probablemente me habría desencantado. Así es que mis agradecimientos por lo que todas dicen, por tu generosidad, sí, por tu generosidad. Se agradece mucho. Hágame una pregunta de feldespato, por favor, algo más. Voy a terminar llorando mucho. ¿Qué ha significado el feldespato en tu vida, Andrea? ¿El sódico o el potásico? ¿No hay probado exponerle lágrimas a la pasta? Ya que estamos en le puedo pegar una llorada así y amasar mientras tanto. Claro, porque una llorada eterna y después, claro, como tendría que ver algo con la sal. Claro, hay que llorar harto para que funcione. Podemos hacer un cuento, ¿no? Cuentos para llorar en clases. Nada mejor. Andrea. Ay, qué susto. Sí. Ahí viene la pregunta, ahí viene. Me voy entonces. Párate. ¿Qué puedes hablar sobre alguna reflexión sobre, porque la cerámica de alguna manera, no la cerámica, sino que la alfarería, digamos, es como tradicional, pero las técnicas de cerámica también de alguna manera son tradicionales, yo no veo que haya un cambio muy fundamental en el hacer. Entonces, ¿cómo ves ese traspaso entre lo tradicional y lo contemporáneo desde la cerámica o lo que se hace en el taller más bien? No te entiendo la pregunta, Tere. ¿A qué te refieres? En el sentido de cerámica tradicional? Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo me imagino que la alfarería, por ejemplo, es un hacer tradicional, o sea, ha sido siempre del mismo modo, es como de alguna manera se va traspasando de generaciones, el modo de la quema, el material, el hacer.
En cambio, de alguna manera lo contemporáneo incorpora algunas cosas, pero yo siento que de alguna manera sigue siendo fuertemente tradicional. Entonces, si hay alguna reflexión al respecto del oficio en ese sentido. Mira, yo creo que hay distintas expresiones, pero de alguna manera, en este momento, o sea, yo me siento como dentro del oficio, una ceramista contemporánea, digamos. Yo no tengo ninguna herencia tradicional, no tengo ni siquiera trabajo con materiales del territorio. O sea, pero no creo no creo tampoco en las divisiones, porque yo creo que compartimos, por ejemplo, en el caso de las alfareras del lago, de las Huidulafken, que ahí está la Eugenia Cani, que es una de ellas. A mí me pareció súper interesante, porque se supone que ellas son alfareras tradicionales. ¿A eso te referís con alfareras tradicionales? Pero también... No necesariamente las personas, sino que la técnica, el hacer, el oficio. Es que el oficio al final es el mismo. El tornea lo mismo. O sea, tu pregunta, María Teresa, tiene que ver con el lenguaje, con la expresión de un mismo oficio que se manifiesta con las mismas técnicas, tanto en la alfarería tradicional como en la contemporánea, donde se produce lo contemporáneo, ¿eso es? Claro, ¿cuál es el aporte? Porque sigue siendo un oficio tradicional, pero cuando hablamos de que ya pasa a ser contemporáneo, efectivamente se le agrega un valor que no sé exactamente dónde está en la cerámica. Yo creo que tiene que ver, lo contemporáneo tiene que ver con el tipo de material que se usa o técnica, más el diseño, porque más que contemporáneo yo te diría que sería urbano. O sea, hay como una alfarería de campo donde se utilizan los materiales propios del lugar, que podemos decir que Marco Barra es un ejemplo de eso, pero que también él también trabaja grés, entonces está todo demasiado mezclado, no hay una división. Hay todavía, claro, artesanas tradicionales, que sé yo, la Dominga de Culmán, que a mí me parece fascinante porque al final es como, cuando yo me metí con esta cosa del wabi-sabi, de la belleza de las cosas imperfectas, uno siempre toma de referencia Japón o Corea o las estéticas orientales, pero al final te das cuenta, yo terminando me doy cuenta que hay un wabi-sabi de este territorio, que está expresado en alfareras como la Dominga, o como muchas, que están trabajando la tierra desde el territorio con una estética suelta, imperfecta, con todos los atributos del wabi-sabi, y eso me parece como que es lo único que queda como de alfarería tradicional. El resto ya está como muy... Ahora, es interesante de la María Teresa, porque yo creo que tiene que ver también, Andrea, con lo que tú hablas de los cruces. Por ejemplo, uno podría pensar que si un ceramista, invento, belga, hace unas piezas de mujeres teniendo relaciones sexuales entre sí y hombres teniendo relaciones sexuales entre sí, con sus falos muy a la vista, está haciendo una cerámica contemporánea usando técnicas tradicionales, porque es un lenguaje que excede a lo que nosotros conocemos. Pero tú te vas al Museo Larco en Perú y ves eso en la cerámica precolombina. Entonces es interesante lo que dice la Andrea respecto como de que al final todo se va mezclando, porque ¿qué es lo contemporáneo? Muchas veces es difícil de definir eso, ¿no? Creo yo. Es bien difícil. Pero yo creo que básicamente a nivel de técnica, como técnica... Lo que pasa es que entre lo tradicional y lo contemporáneo, sobre todo en técnicas que son tradicionales, yo creo que es interesante la reflexión que dónde está el límite también. Por ejemplo, el concepto del diseño, yo creo que es un elemento central, que es lo que tú estás diciendo. Otra cosa que es como que el cambio de material, ¿sí?
pero Ahora, como el dices tú, diseño todo lo es que en la cerámica horno, utilitaria, porque en la cerámica no utilitaria el diseño no está presente, o sea, es una creación de arte. Ah, bueno, pero ahí vamos a entrar entre la artesanía y el arte. Bueno, gracias Andrea, precioso. Linda. Gracias por preguntar. Mariana, ¿querías decir algo, pero Mariana? Espera. Sí, no, yo quería, mira, mi pregunta, que para que Pilar se ría un poco, es un poco de matinal mi pregunta. Que me quedé con ganas de hacérsela a Bárbara Bravo la otra vez, porque creo que vos empezaste con la cerámica, Andrea, antes de que naciera Julieta. Y Bárbara Bravo también empezó con la cerámica mucho antes de que naciera su hija. Entonces, mi pregunta, especialmente con Andrea, que es tan política y tan intensa en su trabajo con respecto a sus sentimientos, y acá va mi pregunta de matinal, es, ¿a vos te cambió cuando nació tu hija la visión que tenías sobre tu trabajo? Perdón, pero es que me interesa como, porque también somos mujeres, porque la mayoría somos mujeres. Y Es que lo que pasa es que yo ya tenía hijos cuando empecé a hacer cerámica más de lleno, entonces no sé si a mí me afectó en algo. Por eso me interesa vos qué pensás. yo creo que sí. Lo que pasa es que yo cuando tuve a Julieta estaba en una época de mucha producción. Entonces, es otra la actitud que vos tenés, abordás el trabajo desde otro lugar, digamos. Lo abordás desde... Yo trataba como de producir rápido nomás para poder estar más rato con la Julieta. O sea, claro. Sí, claro, si la Julieta hubiese nacido en una etapa donde yo ya podía desplegar el tema creativo, tenía esa libertad, por supuesto que hubiese generado cosas, porque al final es de las emociones más intensas de la vida. ¿Cómo no te va a cambiar en algo, digamos? A mí lo que me cambiaba es que quería terminar rápido. Obvio, claro, no, mi pregunta no iba para esa. No, yo pensaba y acá me voy fuera de lo tuyo, pero yo pensaba en Bárbara y en su trabajo, no sé si Bárbara está ahora. No, está. Pero claro, Bárbara que hace un trabajo también que tiene para mí mucho que ver con ella, su marido, por lo menos para mí, es la impresión que yo tenía. Yo pensaba, ¿cómo cambia la maternidad en eso? Pero, nada, por eso, perdóname Pilar, es muy de matinal mi pregunta. Yo la encuentro genial. Por supuesto que cambia. Yo me cambié de ciudad cuando tuve hijos, para poder seguir trabajando en el taller. Evidente que te cambia. Yo no iba a tener mis hijos en Santiago, en un lugar donde yo vivía en Vitacura y el taller iba a estar en la Quinta Normal. Obvio. En cambio que me cambié a Cachagua y vivía al lado de donde trabajaba. Me iba a pie, los niños iban y venían, eran parte del taller, eran parte de la vida. O sea, lo hallo que, como dices tú, como mujer es súper importante cómo uno combina esta intensidad que es la cerámica con la familia. Claro. Ella está preguntando sobre, perdón Mariana, tu pregunta va respecto de lo práctico que significa o del cambio emocional o una cosa existencial. No, yo creo que las dos cosas en realidad. En la práctica sí, pero en la práctica uno como mujer y como multitasking se arregla para hacer todo. Pero yo creo que también te cambia tu perspectiva con respecto al trabajo, me parece. Ves las cosas desde otro punto de vista. Eso es lo que yo siento que le pasa a las personas que ya estaban en un trabajo determinado y de repente cambian cuando son madres o padres, en el caso de los hombres, pero igual, que me perdonen los hombres, pero yo creo que igual a las mujeres nos cambia mucho más. Entonces, era una pregunta, una curiosidad
que tenía, no tanto para lo teórico, sino más, o sea, no tanto para lo práctico, sino más para lo teórico, lo que uno piensa, porque vos ves el mundo de otra manera, supongo. Yo ya lo veía de otra manera antes de seguir con la cerámica, a eso voy. ¿Quién? ¿Alguien quería preguntar? Debo ser muy mala madre porque no noto un antes ni un después en mi vida. No, pero o sea, para mí es tan evidente que uno va a ser madre que es como un proceso que sigue. Claro. Esa es mi sensación. Qué raro. Claro. Yo te digo, en mi caso, el hecho de cambiarme de lugar para que los niños estuvieran cerca, evidentemente que hace cambiar toda la forma de trabajar. Claro. Sí. Bueno, yo viví una maternidad institucionalizada, como se podría decir, ¿no? Trabajando en una oficina, con pre y postnatal, con todas esas instituciones. Claro, pero vos tuviste, a vos te pasó un poco lo mismo que a mí. Vos tuviste a tus hijos y antes de haber empezado con la cerámica. Sí. Pero, por ejemplo, hay hitos importantes en las personas. Por ejemplo, yo siento que a mí me hizo un cambio muy grande haber tenido cáncer cuando yo ya era ceramista. Ahí como que hubo cosas que ya no me importaron más. Como que eso, a lo mejor eso fue mi tener hijos. No estoy comparando el cáncer con tener hijos. Lo que quiero decir, un cambio importante en tu vida, cuando vos estás en el medio de un trabajo que te apasiona, que le pones tu corazón, tu sentimiento, todo, y de repente te pasa algo importante, como Pilar con sus trasplantes también. Yo preguntaba la maternidad porque, bueno, porque es una cosa que nos universaliza a todas las mujeres. Pero siento que uno, ante cosas importantes que pasan en tu vida, cuando te agarran en el medio de un proceso creativo, te cambian la percepción de lo que vos pensás, de lo que vos querés hacer, de lo que querés transmitir, todo. Ahora, en el caso de Andrea está también la epicondilitis, y no hemos hablado de eso porque hablamos de ese impedimento, pero quizás en ese periodo de estar fuera, como le pasó a Pilar, ¿no? De estar fuera del taller, de estar expelida del hacer por un dolor, una imposibilidad. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué se forjó? ¿Qué pasó? Bueno, ahí fue, o sea, claro, ahí fue el comienzo de toda una gran crisis que derivó en que terminé tomando la decisión de irme, aparte de varias cosas entre medio, y tomar como otras opciones, porque también yo sentía que tenía que adaptarme a una nueva situación física, que era súper difícil. Pero desde el punto de vista de tu creación, ¿tuvo eso repercusiones? O sea, aparte del impedimento. Porque no pude crear nada. Ya, pero no pudiste crear, pero a lo mejor a la vuelta pasa eso. O sea, a ver. Bueno, yo creo que ahí a la vuelta te diste cuenta que algo se gestó en ese a lo mejor algo se gestó en ese periodo que parecía yermo. Eso pasa muchas veces, que uno dice, he estado en una cuestión yerma, y uno vuelve y hay un cambio, y en ese periodo yermo algo ocurrió, ¿no? El diserto florido. Cuando me hablábamos de las fechas, cuando más me preguntaban la investigación del paper porcelana, cuando había empezado, ahí me di cuenta que fue después de que me dio eso. Entonces, y ahí asocié con que posiblemente empecé a ver la investigación del paper porcelana, porque era algo que me era liviano, que me permitía hacer un trabajo de mesa, un trabajo donde no había que amasar, un trabajo como que me permitía expresarme un poco más con mis nuevas condiciones, digamos, físicas. Claro. Eso creo que es una respuesta. Digo. ¿Lola? Silenciaron. ¿Ahora sí? ¿Me oye? Hola, Lola. Me habían silenciado recién, parece que me porté mal.
No, es que Oye, ahí no. había un ruido y no sabía de quién era, entonces silencio a todos. No, yo estaba súper calladita, pero bueno. Oye, bien cortito, Andrea, te admiro profundamente esa fuerza, esa potencia que tienes como persona. ¿Ah? Lo encuentro fantástico. Y agradecerte por el enorme aporte que le has hecho a la cerámica chilena. Es extraordinario. Muchas gracias. Eso nomás. Gracias. Linda, gracias. Estoy con cara cabra chica. Andrea. Tú estás con cara cabra chica. Me dan ganas de aplaudirte. Bravo, Andrea. Es para que llores. Sí, no, No. yo no voy a llorar más, yo no voy a llorar más. ¿Alguien más quiere participar, preguntar, manifestarse? Ay, Hagamos llegó un mi amiga brindis, del po. alma, la María Antonia. Volvió. Ya lloré un montón, Bueno, entonces. hagamos un brindis porque es nuestra última sesión. Bueno, querida. Con Andrea, y salud a todos. Salud. Salud para todas, amigas queridas, colegas, todas las que llegaron hoy y todas las sesiones anteriores. Y quizás... Voy a buscar algo para brindar. Ay, dale, Flavia. La Flavia que no se ha perdido una, increíble. Hay varias que no se han perdido ni una. La Flavia que está en Uruguay, Mariana, ¿viste? Bueno, esto por ejemplo es una Con lo fruta único que tomo. dificultad. O sea, como en esta pandemia, o sea, es fruto de una Y esta después la metes al horno. Claro. O sea, ¿cuánto nos habríamos juntado en persona a esto? O sea, una vez, nada habría ido, no sé. Una oportunidad que entregó la pandemia, la verdad. No, yo de verdad le agradezco a todas las que vinieron hoy, a mis amigas, a mis alumnas, a mis colegas. Que para mí esto es súper importante desde que estoy en Chile, como tratando de ver qué pasa, qué no cuaja, por qué estamos tan separados. Y mira qué fácil que es juntarse a conversar, ¿no? Así que alguien más tome la posta. Nosotras tenemos que ponernos a trabajar. Y la verdad que hemos hablado con la Andrea, las dos estamos súper contentas de todo lo que pasó, de la recepción, lo hemos pasado bien, también hemos trabajado harto, pero pensamos que El trabajo que hace la Milena es una cosa impresionante. No saben la cantidad de cosas que tiene que hacer. Bueno, y tú Ahora también. que lo hice conmigo me di cuenta. Bueno, sí, porque es pega, pero bueno, pero es entretenida y es bonita y probablemente nos animemos el próximo año, ahí veremos si seguimos. Ha sido una preciosa experiencia, ha sido muy lindo ver a todo el mundo tan contento y terminar tan contento, ¿eh? Porque yo creo que eso ha sido, no solamente la gente ha estado interesada y ha estado participativa y se han dado de algo interesante, sino que se ve como un grupo de gente que ha sido muy, muy masivo además, y extraordinariamente masivo, muy contentos, muy agradecidos de tener este espacio. Y bueno, quizás lo retomemos, quizás no, pero otras cosas saldrán, quedamos conectados y eso es súper bueno y es muy bonito que además este último ciclo haya sido, esta fue idea de la Pilar, haya sido la Andrea misma, nuestra entrevistada. Son las 9:34, así que yo voy a parar de grabar en este instante.